Imagine a method beyond. Vamos a imaginar un método que esté más allá de la limitación y en el que todo el mundo pueda aprender, desde la persona joven con síndrome de Down a cualquier persona o persona de cualquier edad, y también estudiantes de entornos desfavorecidos, y también se puede prevenir la demencia en los mayores. Ese método es el método Feuerstein, y en el Instituto Feuerstein creen que cualquier persona, independientemente de su edad, de sus discapacidades o de su etiología, tienen realmente la posibilidad de aumentar su inteligencia. Con la charla, la transformación de pensar a leer, de pensar a aprender mejor, vamos ya a iniciar esta ponencia. El doctor Feuerstein, el rabino Feuerstein. Good evening. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Simplemente quiero preguntarles, ¿quién ha estado en alguna de las presentaciones que he ofrecido ayer? ¿Quiénes de ustedes? ¿Para quién es la primera vez? ¿Para quién es la primera vez que va a tener contacto con estas ideas? Vale, muy bien. Por lo tanto, después de todo esto que es introductorio, pero yo quiero que todo el mundo se aproveche de ello. Y aquí tenemos este formato como un panel. Y simplemente voy a intentar compartir con vosotros la filosofía, las ideas del método y el instituto, el cual ha generado el método. Y luego quisiera presentarles a 3 colegas mías, de las cuales estoy orgulloso que estén aquí. Y me gustaría que conozcáis a Corina. Corina es un miembro distinguido del comité de ICOT y es una de las organizadoras y es uno de los líderes de este maravilloso evento. Realmente he pensado que Karen, en este panel vamos a mostrar realmente la progresión del método en la gran familia del aprendizaje, y realmente vemos que esta es una reunión maravillosa de las habilidades. Luego tenemos a Yenia Merawell, es una de las directoras de la organización denominada ISB en Melbourne, la cual es una de nuestros agentes en el mundo. Tenemos 84 agentes en más de 40 países, y quisiera que Yenia describiera la correlación, la conexión entre el instituto, cuál es tu visión y cómo se hacen estas cosas en Australia. Y luego tenemos a Nikki. Nikki es parte de la escuela. Yo no recuerdo la parte de ahí, el lugar. Y vemos realmente que tengo unas estructuras globales que están muy bloqueadas, y tenemos también un breve vídeo de cómo implementar esto en el entorno de la escuela, y es en donde hemos visto que estamos cubriendo parte de aquello que hacemos. Tenemos aquí un amigo que aplica esta evaluación, y si quieres puedes venir aquí al estrado porque también nos encantaría escucharte. Y simplemente quiero preguntarte cuántos de vosotros sois profesores aquí, profesores de escuela, de colegio. ¿Cuántos de vosotros sois directores de escuela? ¿Cuántos de vosotros sois asesores, es decir, una figura diferente a la del profesor? Bien, la mayoría de vosotros sois profesores y sois directores. Dejadme hablar con vosotros. En primer lugar, vamos a intentar... Estamos aquí dentro de una gran familia, dentro de una familia maravillosa, que creemos firmemente que es importante el enseñar las habilidades de pensamiento en las escuelas. Estamos sin nada más. ¿Hoy qué es? Hoy es martes, hoy es ese segundo día, ¿verdad? Sí, vamos a acabar hoy como segundo día, y simplemente dejadme mostraros cuáles son mis sentimientos y por qué realmente nos sentimos sobrepasados por tantas ideas maravillosas. Tenemos tanto en común. Vamos a enseñar a nuestros hijos a pensar y a amar. Es tan intuitivo, es tan común decir aquí, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué simplemente estamos hablando nada más acerca de las islas que hay en el mundo global que utilizan un producto, un proyecto, otro proyecto
¿Por qué no es menos claro? Porque esto es menos claro que las matemáticas. Enseñamos a 1500 horas a los niños pues matemáticas y realmente cuál es el resultado que encontramos, qué es lo que necesitamos en la sociedad. Desde luego yo no quiero insultar a nadie ni ofender a los matemáticos, pero bueno, ¿por qué estamos realmente impartiendo 1500 horas de matemáticas desde el grado número 12? Pues porque creemos que es el lenguaje de la ciencia, de la tecnología, un lenguaje que todo el mundo tiene que aprender. ¿Cuánto tiempo pasamos en las escuelas, en los países? ¿Cuántas horas pasamos discutiendo lo que es el pensamiento global? Esto lo podéis oír aquí. Esto es una preocupación con respecto al clima. Hay una preocupación, hay un sentimiento de por qué nuestros mensajes realmente no están cambiando el mundo y no están todavía ayudando a mucha gente que lo necesitaría. Dejadme intentar, habiendo dicho estas cosas, me gustaría simplemente hablaros de lo genuino, de las características únicas de este método. No quiero decir que todo el mundo sea estupendo, divino y maravilloso, sino que quiero hablaros acerca del valor añadido de cosas que son únicas y yo no estoy segura de que pueda encontrarlas en otras áreas. Vemos que este método realmente está muy centrado en el potencial humano. Y si me preguntáis cuál ha sido la aportación de mi difunto padre al mundo de la psicología, como estudiante de Jean Piaget en los años 50, fue el énfasis en el potencial humano. Tchaikovsky habló acerca del procedimiento aproximativo mental y vemos que después Vygotsky en los años 50 en Ginebra trabajó con Jean Piaget también y él traspasó las fronteras de la Unión Soviética para hacer todo esto y esto simplemente pues lo hizo un hombre joven en los 30. La idea del potencial humano, la habilidad de cualquier niño para ser es la más importante, el mensaje más importante de esta disciplina. Las habilidades de pensamiento, las habilidades de aprendizaje son el segundo paso. El primer paso es realmente por qué necesitamos este tipo de habilidades, por qué tenemos que aprenderlas, las habilidades del aprendizaje, por qué tenemos que pensar sobre ello, hacer observaciones sobre ello. Estamos hablando acerca de aquellos que nunca van a materializar el potencial que tienen sin esas habilidades. Y ese es un punto realmente único y genuino. Por ejemplo, una conversación que hemos entablado hoy con una dama que he conocido, que es del sur de Asia, de algún país del sur de Asia, y me ha preguntado cuál es el problema. Ha venido después de una de mis presentaciones. Esta es la forma en la que yo hablo, esta es la forma en la que nosotros hablamos. No solamente tenéis que pensar en nuestro método porque es bueno, porque tiene una buena reputación, sino que hay que pensar cuál es el problema que tenemos y hemos ido directo al punto. Y esta es mi primera discusión en Melbourne, cuando yo le pregunté a la gente qué es lo que ocurre. Y si me acuerdo bien, hemos estado hablando lo mismo que la señora que está hablando conmigo hoy, acerca de dos estudiantes que estaban más o menos en el rendimiento medio, no eran especialmente dotados, no tenían problemas especiales, es decir, estaban más o menos en el medio de todo, ni muy listos, ni muy exitosos, ni fracasos, ni estúpidos. Era gente que era una masa silenciosa. Y vemos que hay programas, por supuesto que hay programas para gente con pobre rendimiento, para gente que en cambio también es superdotada. ¿Y qué hacemos realmente con respecto a la gente que tiene un rendimiento medio? Y vemos realmente que los padres de ellos no están muy contentos con nuestro sistema escolar en ningún lugar del mundo. Y aquí tenemos el problema. Cuando estamos hablando de encajar habilidades, no estamos hablando generalmente, sino que sabemos que tenemos que intentar resolver el problema y nos gustaría realmente que esto pudiera medirse, que pudiera hacerse una medición. No nos elijáis porque tenemos los ojos muy bonitos o porque tenemos unos mensajes maravillosos que transmitir. No nos elijáis porque estas habilidades del pensamiento son tan maravillosas. Tenéis que medir el índice de éxito y tenemos que empezar con algo
que realmente es una herramienta muy importante y una aplicación muy importante que fue diseñada y establecida por mi difunto padre en 1960, cuando él entendió que la mayoría de los test que empleamos o que aplicamos a nuestros hijos, y quiero elegir mis palabras, ¿debería ser políticamente correcto? ¿Debería ser educado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ser educado? ¿Ser como un político? ¿O qué? ¿Las dos cosas? ¿Ninguna? ¿Qué? ¿Y eso qué significa? Lo que me estás diciendo, Yenia, que no hay que ser ni político ni educado. Bueno, ¿qué? ¿Educado o político? Simplemente decid lo que pensáis. Y realmente yo lo que pienso que es que no voy a ser educado. En el Reino Unido, cuando yo pregunto esto, lo formulo de esta forma: no seáis como los políticos, sino que tenéis que ser educados. Y dejadme ser honesto. Yo estoy muy preocupado, y esa es la forma en la que nosotros pensamos, acerca del enorme número de niños que son etiquetados como niños con discapacidad para el aprendizaje. Hablamos de un 30% de los niños de la clase en el mundo occidental. ¿Alguien le puede decir al rabino Feuerstein, por favor, que coja el micrófono? Desafortunadamente es que no le podemos oír. Gracias. La mayoría de los niños que han sido evaluados vienen de familias, por ejemplo, en Israel ha sido muy interesante que las personas que tienen esa discapacidad de aprendizaje están en las zonas peores de las ciudades, en las zonas peores del estado. Y realmente, hombre, pues también sería bueno. El problema es el dinero. El problema es el dinero porque no tenemos el dinero para hacer las evaluaciones. Vamos a hablar acerca de esta discapacidad de aprendizaje. Esto es una epidemia. Hay una epidemia de niños con discapacidad para el aprendizaje. ¿Y esto realmente qué hace? Empodera al profesor. Los profesores pueden abordar estos problemas, pueden provocar realmente, por ejemplo, una valoración. Entonces, si hiciéramos esto, sí, quizás las escuelas se convertirían más en un centro médico que en un centro académico. Así que al final lo que se hace es aplicar una etiqueta, aplicar una etiqueta, aplicar una etiqueta. Y vemos realmente, pues bueno, que las etiquetas en ocasiones responden a los cromosomas. De esa forma no pensamos nosotros. Aquí tenemos la profundidad de nuestro método en el sentido de que creemos que los niños no están incapacitados para aprender, sino que hay una incapacidad en la enseñanza. ¿Por qué? Porque no entendemos el potencial. Porque no les damos las herramientas para materializar dicho potencial y luego les echamos la culpa. Y no estoy hablando de vosotros, queridos profesores, estoy hablando de el entorno de nuestra cultura, del ambiente que tenemos en nuestra cultura. Nadie espera demasiado de la educación. Todo tiene que ver, parece, con los cromosomas. Por lo tanto, vamos a valorar los niños, vamos a evaluarlos, vamos a entenderlos, vamos a clasificarlos, vamos a etiquetarlos y no es nuestra culpa. Por lo tanto, estamos procediendo de filosofías diferentes. Todos los niños tienen potencial y todos los niños, no vamos a decir, por ejemplo, que hay aquí niños disléxicos, aquí y allá. De cuando en cuando yo veo que hay una serie de niños que están siendo etiquetados como sujetos de ciertas dolencias, vemos realmente que esto tendría que ser puesto en contraposición de otras teorías. Y en ocasiones realmente creo que somos zombies culturales, queremos ser simplemente pues políticamente correctos, queremos ser educados, no queremos provocar ningún tipo de conflictos. ¿Por qué no agitamos el agua? ¿Por qué no ponemos un poco de sal en la misma? Y vemos realmente que queremos dejar la porquería delante de la ventana 5 horas por día y después queremos hacer que estos niños no tengan ningún tipo de dolencia cuando estamos formándoles prácticamente para esta discapacidad intelectual o esta discapacidad de aprendizaje. Nuestro trabajo dentro de este método, cuando yo he venido a la escuela, es el encontrar el potencial de los niños.
Y realmente somos como los abogados, los intercesores frente a los padres y los profesores para que vean el potencial del niño, que podría ser mucho mayor del que es, y después dar las herramientas cognitivas por parte de la escuela para materializar esto. Es decir, vamos a tener menos niños con esta catalogación de esta discapacidad para aprender, y vamos realmente a hacer que los niños puedan progresar en todo esto. Lo primero que me gustaría que presentar, y realmente creo que vosotros también tenéis que pensar sobre ello, quiero mostraros cómo evaluamos a un niño, cómo valoramos a un niño, y también la escuela. Es decir, cuando llegamos al punto de la educación tenemos que llegar al individuo y tenemos que hablar de grandes cifras. ¿Cómo podemos evaluar también a la escuela? Es decir, lo primero es ¿por qué hemos elegido este tipo de evaluación para resolver este problema cultural? En muchos países tenemos escuelas que tienen niños de diferentes sectores de la sociedad. No todas las partes de la sociedad son sociedades occidentales, pero las escuelas son occidentalizadas a nivel tecnológico, filosófico, la forma que enseñamos, y los niños vienen a muchos países del mundo de diferentes culturas que no encajan exactamente con la forma de pensar que está dada allí. Así que uno de los problemas que se han suscitado en los años 60, en el pasado siglo, fue el de que nuestros test fallaban. Este es un ejemplo de un test que fue diseñado como un test libre de contenido, el cual no nos dará un punto de inicio mejor si vienes de una cultura occidental o si vienes de otro tipo de cultura. Pero lo que ocurre con este tipo de test, el test de Raven, es que realmente fracasaba en su intento de mostrar su idoneidad para niños de minorías o de culturas diferentes. ¿Por qué? Porque no hay contenido, no hay idioma, no hay una estrategia que podría ser más cercana a una cultura que otra. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con este test de Raven? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo equivocado? El profesor Forsyth dijo que se pueden crear test libres de cultura, pero el examinando llega al test con su propia cultura en la cabeza. Se le decía únicamente que lo que tenía que hacer es jugar a los rompecabezas. Quizás alguien necesita aquí una serie de rompecabezas y podemos mandarlo a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, antes realmente hay que pensar que tenemos que tener un niño que pueda poder hacer... Vamos a pensar que es mejor que los niños empiecen a hacer rompecabezas desde muy pequeños. Si tenemos un niño que ha empezado a hacer desde el primer año de vida estos rompecabezas, vamos a tener una ventaja comparativa muy grande con esos niños que nunca lo han hecho. Igual que los niños que se familiarizan con las computadoras en edad muy temprana, cuando son muy jóvenes. Vemos aquí que tenemos una serie de herramientas. Y aquí tenemos la comparativa entre el A4 junto con A7. Tenemos aquí un procedimiento y esto todo está diseñado aquí. Vamos a coger, por ejemplo, el A7. Si un niño no tiene el concepto de la precisión de los colores, podría elegir el A5 como una respuesta y no el A6. Es decir, la misma figura pero no los mismos colores. Por lo tanto, la cultura realmente está en todas partes y lo impregna todo. La segunda pregunta, y es la pregunta con la que yo he empezado, es si la inteligencia es un objeto, es algo que pueda medirse de manera estable. La inteligencia hoy en día puede ser algo diferente a lo que sea la inteligencia mañana porque tenemos un sistema abierto. Y si cogemos el potencial humano, sabemos que es un sistema abierto y cómo podemos medir algo que sea cambiable con tal potencial. Por lo tanto, aquí vemos que los grupos objetivo de esta valoración son aquellos que presentan retraso mental, grupos normativos con déficits en el aprendizaje, grupos de alto nivel
que tienen el sentimiento de que tienen ahí un techo de cristal y grupos minoritarios, los cuales han fracasado o han tenido problemas para incorporarse en la corriente principal debido a sus consideraciones culturales. El objetivo de esta valoración es encontrar el potencial humano en la situación. Vamos a hablar de ella en un momento. La batería de valoración es algo que vamos también a ilustrar de mano de mis colegas aquí en la mesa. Y permítanme... Bien. Y esta valoración proporciona la respuesta a 4 preguntas, donde ¿cuál es el mejor lugar para materializar todo este potencial? ¿Qué se necesita para materializar el potencial del individuo? ¿Qué puede cambiarse teniendo en consideración las limitaciones y también las limitaciones económicas, y cuál es la mejor forma de hacerlo? Por lo tanto, la situación de la valoración realmente pues es única. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos un test previo. Repartimos muchos tests donde verificamos diferentes aspectos del pensamiento, como la orientación espacial, la memoria, pensamiento abstracto, y vemos que esto es muy similar a otro tipo de test que conocéis. La revolución está en el punto número 2, en el cual tenemos dentro del test, imbrincado dentro de ello, la intervención, la cara de la intervención. Es decir, necesitamos una mediación con el niño. Luego hay un post-test, el cual es similar al primero, al test previo, pero que es diferente. Voy a proporcionarles algunos ejemplos. Aquí tenemos un test para el pensamiento analógico. Puedo proporcionar diferentes tipos de preguntas, la mediación y la intervención, y después también vemos por qué estamos interesados en Delta. ¿Quién va a conocer estas estrategias? ¿Se podrían transferir? ¿Hasta qué punto se podrían llevar? Mis amigos han encontrado realmente que en muchas partes del mundo hay muchos niños muy dotados que proceden de entornos minoritarios, los cuales han sido medidos y evaluados de la forma equivocada, pero una vez que buscamos el potencial o la habilidad para realmente encontrar todo esto, en primer lugar lo que tenemos que hacer es el encontrar. Y simplemente vamos a saltar, saltar, saltar y daros un caso de estudio, y voy a intentar finalizar con eso. El caso es acerca de una chica cuyo nombre es Noah. Noah vale, no encuentro a Noah. Hay demasiados casos de estudio, ¿no? Pues no está Noah. Bien. Vamos a coger el caso de Tarko. Vale, vamos a coger el caso de Tarko. Tarko es un niño etíope. Su madre perdió a su padre. Y él vivió una especie como... Él era el adulto de la casa. Él era el que tenía que ocupar el lugar del adulto porque su madre y su abuela no estaban en la casa. Tenía que hacerlo todo, tenía que hacer las compras, tenía que encargarse de todo. Entendía, pero aprendía de una forma muy lenta, y se le envió a una clase de ayuda especial de las que está establecida en el Ministerio de Educación israelí. Vemos que simplemente hemos pedido... Le pedimos que hiciera este tipo de test. Vemos aquí esos círculos, vemos aquí, en vez de dibujar un círculo, lo que hizo fue dibujar 2. Aquí lo vemos también en el número 13, pero él lo que hizo fue dibujar 2 círculos. En uno vemos que también puso unos ojos y en el otro simplemente un círculo puro. Y vemos que, por ejemplo, aquí en este cuadrado podemos encontrarlo otra vez en el número 13, solamente hay un rectángulo. ¿Cuántos rectángulos hizo él? Por lo tanto, el concepto de número, el concepto de cifra, vemos que en lugar de 1, vemos aquí que tenemos una orientación espacial que es tremenda, que es mala, si lo verificamos y lo comparamos con esto. Lo que hicimos fue realizar una labor de mediación y mostró cuál era la estructura.
Y se mostró aquí, por ejemplo, el cambio introduciendo las diagonales. No hubo un cambio al 100%, pero pudimos proporcionarle realmente otro tipo de herramienta con una intervención de solo 10 minutos acerca de cuál tenía que ser el punto de arranque, cómo tendría que utilizarse lo que es el contaje, cómo podía utilizarse la enumeración. Esto fue el cambio y ya podéis ver el cambio después de 10 minutos de valoración, de asesoramiento. Lo que yo quiero decir es que si utilizáis este enfoque de asesoramiento en vuestras escuelas, vamos a ver lo que puede hacer un niño que antes no ha tenido la oportunidad, lo que puede hacer este niño realmente. Y vemos realmente que este es un programa de habilidades intelectuales intensas y no solamente estamos hablando acerca de estrategias diferentes. Vemos que no hay una inversión menor del método de aprendizaje. Vemos que tenemos un idioma y vemos que vamos a decir que sí, me gustan este tipo de habilidades, pero aquellos que lo necesitan, que están en el medio o en la parte más baja de la curva, necesitan también este aprendizaje intensivo para poder materializar su potencial. Yo creo que voy a invitar a Nikki a que tome la palabra en este momento y se puede quitar el ordenador ahora, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Y mientras tanto, yo simplemente voy a acabar. Vamos a acabar de organizarnos. La belleza de todo esto es que se ha hecho también dentro del entorno escolar. Este asesoramiento o valoración de la dinámica se ha proporcionado también a unos 15, 20 niños. Después lo que hacemos es formar a los profesores para hablarles de cómo es el niño y después empiezan a observar al niño de forma diferente. Pueden ser niños muy inteligentes, pueden ser niños superdotados, pero pueden ser niños que no logran el rendimiento deseado y vemos que lo que tenemos que hacer es enseñar a los niños estas habilidades de aprendizaje en una forma que puedan materializarlo. Queremos ser, tal y como he dicho antes, I have another one. Thank you. Okay. Bien, por lo tanto, lo que estoy intentando decir es que la idea es realmente la de encontrar el potencial, enseñar un lenguaje. Y Nikki, ahora tienes ya el ordenador y ya estás lista para seguir con toda esta presentación. Realmente mi viaje acerca del enriquecimiento instrumental empezó hace 4 años y tuve mucha suerte de poder participar en la formación de las escuelas independientes en Melbourne, Australia. En ese momento yo pertenecía a esas escuelas independientes y conocí este programa nuevo y después de un tiempo aquí estábamos fijándonos en diferentes programas para tener un punto de diferencia en nuestra comunidad y también un programa que podría realmente tener como objetivo a todos los estudiantes y no solamente al 10% de los peores resultados o al 10% de los mejores resultados, sino que realmente hicimos todo esto de forma sistemática, intencional, enseñando lo que eran estas habilidades de pensamiento y vemos realmente que esto nos llevó a un viaje más allá de la escuela. Voy a empezar ahora, espero poder empezar. Bear with me, the technology. Vale, la tormenta tecnológica. So, initially when I returned back to school, bien, tenemos aquí esta herramienta que es sorprendente y que ha transformado realmente toda la formación y que nos ha transformado como profesores. Y vemos realmente que del papel del profesor se ha pasado al papel del mediador, centrándonos en las áreas claves del aprendizaje que Rafi ya ha mencionado previamente. En ese momento se me dio un grupo de estudiantes que era el 10% y
Vemos ahí que lo que hicieron fue evidenciar los fallos del sistema y vemos que no estaban realmente interesados en el aprendizaje en aquel momento, cuando yo estuve trabajando en ello en la escuela. Por lo tanto, tenemos ahí tres chicos de 15 años, pues un poquito sucios, llenos de granos, y realmente lo que hice fue coger mi nuevo kit de herramientas para todo ello y vamos a aprender todos juntos y vamos a ver lo que podemos hacer aquí con todo este diagrama. Por lo tanto, vemos que los estudiantes al principio tenían muchísimas dificultades para centrarse en ello porque había mucha impulsividad y realmente no creían que pudieran hacer aquello dentro del entorno de aprendizaje que teníamos. Teníamos unos estudiantes dentro del programa y empezaron a pensar en sí mismos como pensadores. Y vemos que realmente hubo una serie de momentos en el programa de decir, ajá, he encontrado algo, en el cual estos chicos afloraron a todo ello y dijeron, bueno, pues queremos trabajar en este programa contigo, queremos seguir con todo ello, queremos hacerlo a tiempo. Y vimos que ya antes he hablado en presentaciones anteriores, pudimos ver cómo esta gente lo que quería era realmente ser personas con un aprendizaje activo, convertirse en personajes activos de su propio programa de aprendizaje. Uno de los estudiantes me dijo, yo nunca me hubiera imaginado a mí mismo como un pensador, y eso fue un momento clave para todo ello. Vemos que realmente yo esto lo denomino los medios de aprendizaje porque son bastante fiables para mediar unos con los otros, para ser capaces de estructurar una serie de componentes de mediación, para poder hacer evaluaciones, asesoramiento y crecer. Y eso realmente resultó ser muy importante para ellos. Lo siento. Okay. I'll just keep talking while they're... Mientras resolvemos el problema técnico, seguiré con la presentación. Teníamos otras opciones y otros programas en aquel momento a nuestra disposición que utilizamos. Y en ellos se involucraban las lenguas, los idiomas, y eso me gustaba. Me gustaba que en esta experiencia de aprendizaje, de mediación, trascendíamos simplemente el pensamiento crítico, se aplicaba al deporte, se aplicaba en otras áreas. Por ejemplo, con uno de ellos lo aplicamos a equitación. Fue un tiempo crítico para todos los estudiantes, un tiempo muy importante en el que tuvieron que aplicar estas enseñanzas también fuera de las aulas en otras disciplinas. ¿Dónde ha ido mi amiga? Dice la ponente. Y ahora desearía mostrarles un mapa que diseñamos para nuestros estudiantes. Y se trata de ver del input de la elaboración. También hablábamos de funciones cognitivas y de la interacción de todo ello en el aula. Los profesores lo utilizaban con matemáticas, con asignaturas de ciencias también. Y los estudiantes lo utilizaban también de una forma de interacción. El director, después de desarrollar el programa, me dijo: ha sido fantástico hablar con todos estos acólitos, como usted les llama, y verles trabajar y avanzar. Fue algo muy enriquecedor, no solamente para los estudiantes, pero por supuesto para mí también. Bueno, yo quería mostrarles una película. You talk. That's it. That sounds good. Ah, happy days. Beautiful. Happy days. Miracles happen from time to time. Yay. Okay. So let's just... And you'll recognise the eye test. Here's the cognitive...
Bien, todos los estudiantes recibían fichas como estas y los profesores, formados como mediadores, se les daba formación como mediadores, utilizando este tipo de material, y esta experiencia fue muy motivadora para ellos. Utilizaban este tipo de material y de lenguaje todo el tiempo. Y muchas veces hablamos de palabras como funciones cognitivas, y claro, para los estudiantes, aunque no sabían muy bien o no reconocían ese 10% del que hablaba antes, pensaban que no iban a ser capaces, pero al final sí que podían comunicarse entre sí, establecer una comunicación y una terminología en común con los profesores. Y estos son esos acólitos de los que les hablaba anteriormente, los estudiantes. Así que hablamos con los ejecutivos de la escuela para que todos supiesen por qué todo esto era importante, y con el plantel de profesores. En mi experiencia, hablando con otras personas de este programa de enriquecimiento, mucha gente nos decía, bueno, ¿por qué decidieron en el colegio aplicarlo? Y creo que fue muy importante también comunicarlo y hablarlo en términos que todo el mundo pudiese entenderlo. Y nos parecía, y ellos podían ver, que no era simplemente un programa más, no, era un programa que añadía un valor al programa de estudios, y eso era algo que se veía desde el comienzo. También les sugerí, y ellos pudieron ver, de que esto iba a ahorrarles dinero en intervenciones que no estaban funcionando ya en la escuela. Con todos estos estudiantes ya se habían intentado distintas intervenciones que no habían funcionado, pero en este caso sí que se trataba de empoderarles para que se diesen cuenta de que ellos también podían ser pensadores, que esto podía demostrar incluso ser algo milagroso. También nos parecía muy interesante resaltar la diferencia dentro de nuestra comunidad local. Estábamos haciendo las cosas de una forma diferente, y por supuesto me armé de evidencias y de datos. Y así en la escuela se dieron cuenta de que sí, de que había evidencias y que había datos que sustentaban los resultados. Y después de estas reuniones de comunicación decidimos trabajar a lo largo de un año, todo un curso, todo un año. 2 veces por semana había sesiones, y también trabajamos con otros miembros del personal, a quienes también se les daba formación, que estaban con nosotros durante estas tareas de enriquecimiento instrumental. Trabajamos nosotros con los niños, pero invitábamos también a otros profesores, y luego también desarrollamos lo que llamamos la función cognitiva de la semana, y se trataba también de que todos los profesores supiesen lo que estábamos haciendo, cómo estamos intentando mejorar las funciones cognitivas. Y luego también recopilamos datos, porque está claro que las escuelas necesitan datos, saber si está funcionando. Así que todos los estudiantes tuvieron que seguir una encuesta, responder a una encuesta cognitiva. Se elaboraron distintos perfiles de pensadores. Desde el principio del programa lo hicimos así, y luego también al final lo verificamos. Y también eso, pues identificamos quiénes podían ser buenos pensadores, etcétera, etcétera. Y algunas reflexiones finales que son alentadoras e interesantes. Por ejemplo, un niño dijo: el otro día mi padre estaba pintando la puerta del coche de mi padre y lo estaba reparando, y bueno, hizo un gran error. El caso es que lo pintó mal, pero bueno, sí que he ido viendo cambios también en cómo los niños hablan de sus padres y de cómo desempeñaban distintas cosas. Tenemos un plan, y si el plan no funciona, pues intento identificar una estrategia ahora para resolver los problemas, y ahora utilizo distintas fuentes de información también. Ya los niños empezaban a hablar de cómo resolver los problemas de una forma diferente. De nuevo, por ejemplo, otro niño que hablaba de cómo ha ido cambiando su pensamiento. A uno le dijimos: danos un ejemplo de cómo has ido mejorando tu autocontrol y tu impulsividad. Yo creo que no he respondido mal a mis padres en las últimas semanas, y eso creo que está muy bien. Así que esto mejoró también las interacciones de estos niños con otras personas. También mi precisión ha mejorado, porque ahora sí que me detengo y leo con atención las preguntas, y eso me ayuda a responder
correctamente. Y he aquí una película que hemos creado junto con distintas escuelas, con Independent Schools. Aquí podemos ver a niños, a estudiantes. Este es el director. Sí, era un programa accesible a todos los estudiantes, independientemente de su nivel de habilidad, y les daba la oportunidad de simplemente mejorar sus habilidades de pensamiento. También era un paradigma que podíamos utilizar con niños y estudiantes de distintas edades. Queríamos saber cómo mejorar las habilidades cognitivas y de pensamiento de los niños, y seleccionamos este programa porque nos pareció muy útil para aplicar con los alumnos. Les dotamos primero de una caja de herramientas que después podrán llevar consigo a lo largo de toda su carrera como estudiantes. Ahora sí que creo que he ganado en confianza. Sí, ya desde el primer año nos pareció esencial poder involucrar a esos estudiantes que tenían problemas de aprendizaje, y vi con sorpresa que además lo disfrutaban realizar estas tareas. Hacían preguntas y se les veía muy motivados y muy involucrados, y eso nos pareció muy importante desde el principio. Sí, creo que ahora he mejorado en términos de cómo elaborar estrategias. Ahora pienso de una forma diferente. Mi papel como mediadora ha consistido en identificar quiénes son los es decir, recordar a los estudiantes, guiarles para que vean la importancia de que es importante dedicar tiempo, aprovechar el tiempo que tenemos juntos, intentar darles vías y ejemplos que sean útiles, todos ellos basados en el conocimiento, centrándonos en las funciones cognitivas que hemos decidido mejorar con ellos. Sí, ha habido cambios muy importantes en los estudiantes, pero también yo creo que yo también he aprendido muchas cosas. Los niños han mejorado sus resultados de una forma muy útil en matemáticas y en otras asignaturas también. Y además han sido capaces de utilizar y de posicionarse mejor y utilizar todo esto no solamente en clase sino fuera. Creo que gracias a este programa ahora tengo más confianza en mi trabajo, pero también mis resultados académicos han mejorado, porque pienso en las preguntas antes de responder y no soy tan impulsiva, y creo que eso es algo que ha sido muy útil. Sí, su capacidad de planificar y de procesar la información ha cambiado con respecto a cómo trabajaban antes. También ha habido cambios en muchos estudiantes desde el punto de vista de su capacidad de organizarse, de gestionar el tiempo, no solamente aquí en la escuela, pero también en sus casas. Ha habido cambios también en sus familias. También la planificación, el pensamiento secuencial ha mejorado, y eso ha sido también muy útil, y ha mejorado su motivación, y también ha sido muy útil poderlo utilizar en distintas asignaturas y poderlo aplicar en su forma de trabajar diariamente. He aprendido sobre todo a dedicar más tiempo y a trabajar con más tranquilidad. Sí, también esto incluso ha mejorado la relación que tengo con mis padres. Los cambios han sido fantásticos. Ahora mi hija está más organizada, no solamente en el colegio, pero en casa, la elaboración de sus tareas. Y también su trabajo académico, por ejemplo, en ciencias, en matemáticas, también ha mejorado, comparando con sus resultados anteriores. Así que sí que también ha mejorado su autoestima, y creo que realmente ha sido muy útil. Ahora veo que viene al colegio más contenta, ha cambiado su estrategia en casa, es más fácil ahora para mi hija elaborar listas, tiene más confianza en sí misma en los estudios. Ahora
piensan, estructuran su pensamiento de otra forma. Yo muchas veces simplemente entro, les veo trabajar y veo que sí, que son capaces de pensar por sí mismos. Para mí esta experiencia de aprender a ser mediadoras también ha sido muy enriquecedora y sí que he ido viendo cómo tenía un impacto en ellos, pero también en mi forma de trabajar como docente. Hay que garantizar de que estamos abriendo nuevas ventanas de aprendizaje para los niños y que les vamos a acompañar a lo largo de esta tarea de una forma eficaz y efectiva para que sean miembros eficaces de la sociedad. Bien. Así hemos podido ver cómo hemos generado cambios tanto en los docentes como en los profesores, en el entorno de trabajo y en el entorno de la escuela en general también. Y también esto ha podido generar cambios en la sociedad. Esta es una felicitación de Navidad del año pasado que recibimos de uno de los niños. Ahora aplicamos el programa, ya estamos en la segunda fase de los módulos con niños de otras edades y bueno, recibimos una tarjeta de felicitación como esta que realmente nos complació enormemente, puesto que nos felicita por lo que hemos conseguido y nos da las gracias. Y ahora pasamos a Genia. Buenas tardes a todos. Me llamo Genia Genova. Yo he sido directora de una escuela durante 21 años y los 3 últimos años he trabajado con una organización que se llama Independent Schools de Victoria, que es una organización que agrupa a todas las distintas escuelas independientes, en total 110. He tenido la suerte enorme de estar involucrada con el programa Feuerstein en los últimos 18 años. Lo conozco bien, Karen Morrison, que hablará después, y yo misma hemos trabajado juntas en los últimos 21 años y he tenido la suerte inmensa en mi escuela de poder dar formación a 2 personas en este método. Una de esas personas ha sido Karen, le he podido impartir este método, y otra persona también en nuestra institución. Nuestra involucración con Independent Schools, como ya he dicho, comenzó hace 4 o 5 años y hemos tenido también mucha suerte de tener el apoyo del gobierno australiano, que nos ha brindado ayuda para introducir este programa Feuerstein y aplicarlo en estas distintas escuelas independientes de Victoria. Gracias a una serie de becas y de financiación hemos podido ofrecer esta formación Feuerstein a 200 escuelas y a docentes de estas distintas escuelas. Y a lo largo de este periodo hemos dado formación a 300 profesores que ahora conocen este método, esta metodología, y la implementación ha ido teniendo lugar, se ha ido aplicando este programa. ¿Por qué decidimos implantar este programa Feuerstein con respecto a otros programas? ¿Por qué lo elegimos? Para nosotros, para Karen y para mí, lo que nos llamaba la atención era sobre todo el aspecto de la mediación. No se trataba de un programa en donde los niños simplemente se sientan delante de su ordenador y corrigen programas o problemas o juegan, sino que lo que nos interesaba era sobre todo la mediación. También, tal y como ha dicho Nikki, reconocíamos y veíamos que era un programa que intencionadamente y de forma secuencial nos iba dando habilidades de pensamiento de una forma secuencial, ya fuésemos niños o adultos. Y podemos decir, y eso lo he experimentado yo misma como directora, y pudimos decir también a otros directores lo siguiente. Les dijimos, si dedican tiempo a este programa, ahorrarán tiempos después. Y todos sabemos que esto es muy importante.
Muchas veces tenemos dudas, ¿verdad? No sabemos también qué programa seguir y si lo vamos a aplicar a historia, a matemáticas o en dónde, pero nosotros pudimos decirles, si utilizamos este método 2 o 3 horas semanalmente, al final podremos ahorrar tiempo. Y en realidad eso es lo que ha ocurrido en las escuelas que han implementado con éxito el programa. Han visto que los niños ahora aprenden mejor, de manera más eficaz, y también ahora los docentes, los profesores enseñan con más eficacia. Y esto es algo muy importante, de lo que ya ha hablado también Nikki, y es que nos ha cambiado también a nosotros como educadores. Recuerdo que me sorprendió enormemente la primera vez cuando me encontré con el profesor Feuerstein y con Rafi Feuerstein. Algo que me sorprendió mucho fue cuando el profesor Rafi nos dijo, recordad que cuando indiquéis a los niños y cuando señaléis a los niños así con vuestro dedo, tendréis que reconocer que a través de este proceso vamos a cambiar a los niños, pero también a nosotros como educadores. Así que el aspecto de la mediación me pareció muy importante, pero también es que no se trata de que los niños sean buenos a la hora de saber cómo orientarse en una ciudad o cómo leer mejor un mapa. No, todos estos instrumentos, todos ellos serán importantes y se podrán utilizar en distintas asignaturas de la escuela, pero también se podrán aplicar en situaciones de la vida real y alentarán a los estudiantes a ver las cosas desde otros puntos de vista diferentes, desde otra perspectiva. Así que con toda esta experiencia y gracias a esas becas gubernamentales, como decía, hemos estado trabajando mucho para que este programa sea sostenible y para poder dar formación a los profesores y para así poder ampliar la gama de programas que ofrecemos en nuestras escuelas. Rafi ya ha hablado de ellos. Tenemos un programa de evaluación, tenemos también el programa de enriquecimiento para niños desde la edad de 9 o 10 años hasta que alcanza la edad adulta. Tenemos otro programa básico para niños pequeños. Y tenemos un instrumento nuevo que es un instrumento táctil y estamos introduciendo todos estos distintos programas y ofreciéndolos en nuestras escuelas y también a otras escuelas de Australia para que todos puedan beneficiarse. Así que queremos seguir ampliando nuestro repertorio y alentar a más profesores para que sigan estos programas de formación porque los resultados están ahí, tal y como hemos visto lo que ha ocurrido en la escuela de Nikki y en otras escuelas donde se ha llevado a la práctica. Gracias. I know it's been a very long. Sé que el día ha sido muy largo e intenso, así que simplemente voy a intentar hablar 2 minutos, no más. Pero con respecto a esta conferencia ICOT, la gente, como todos ustedes, gente abierta, de miras, ustedes están aquí para oír, hablar de ideas nuevas y para saber que podemos trabajar juntos, pero cada uno dentro de nuestro propio contexto para intentar hacer del mundo un lugar mejor en donde todos seamos capaces de hacer lo que mejor podamos hacer pero para ello necesitamos tener oportunidades, mediación. El profesor Feuerstein ya le conocí en Singapur y desde ese momento dije, tengo que aprender este método que me parece fantástico. Y al oírle hablar, claro, no solamente nos habla de distintas formas de trabajar con personas, con distintas situaciones, sino que me parece que tiene una gran autenticidad. No se trata solamente de vender un programa, no, sino que se trata de ver qué podemos hacer a la hora de identificar qué necesita cada individuo y de mejorarle del mejor modo posible. Eso es lo que queremos hacer. Queremos reunir a pensadores que nos puedan ayudar a alimentarnos y a enriquecernos los unos a los otros. Personas de distintos países, de distintos entornos y antecedentes que llevan investigando y aplicando ideas y compartir todo eso. Y cuando escuchaba al profesor Feuerstein,
claro, él fue empezar a hablarnos de neuroplasticidad y hablar de cosas antes de que de que todos hablásemos de ello. La inteligencia no es algo fijo. Claro, la inteligencia es algo que evoluciona y está claro que todos ahora hemos aprendido a utilizar test de inteligencia, pero no, él nos decía, no, todo el mundo puede desarrollar su inteligencia y aprender a aprender mejor. Y eso es fantástico, saber que lo que nuestros estudiantes y todos podemos aprender es inconmensurable y todos podemos seguir avanzando. Y algo muy importante es decir, es que tenemos que aceptarnos los unos a los otros como somos, pero él dijo, no me aceptes como soy. Y yo dije, oye, yo soy como soy única. Él lo que quiere decir es que si me quieres, tienes que aceptarme como soy, sabiendo que voy a evolucionar a lo largo de la vida. En todo nuestro trabajo y con los estudiantes con quienes trabajamos solamente, en cada uno de ellos vemos parte de la historia. Todos tenemos historias sin contar, historias que seguir desarrollando. Y nosotros en la ICOT lo que queremos es invitar a personas de distintos países y lugares a aprender, como decía, los unos a los otros. Y no se trata de que solamente escuchemos a las personas que hablan aquí en el estrado, no, hablemos los unos con los otros, cómo podemos desarrollar esto mejor, cómo aplicarlo en mi país, y así es como todos podremos beneficiarnos. Hoy he hablado también con gente de Australia que me decía, ¿recordáis que el ICOT tuvo lugar en Australia hace 10 años y desde entonces muchas cosas han cambiado? Y eso es lo que tenemos que hacer, regresar a nuestros países y compartir lo que estamos aprendiendo aquí. Y de eso es de lo que se trata el Instituto Feuerstein. Sí que está claro que tiene programas e instrumentos que son muy interesantes. Compartamos todas esas investigaciones y esos programas. Todos podemos hacer mucho y dotémonos de las oportunidades, y para eso también está aquí ICUT. Está claro que aquí en el ICOT hay muchos gurús, pero también tenemos profesores que trabajan en las escuelas y también tenemos mucho que aprender de ellos. Estoy encantada de haber podido participar en esta sesión con ustedes, de conocer un poquito más el programa Feuerstein. Insisto, en ICOT estamos aquí para intentar transmitir todos estos conocimientos. Muchas gracias a todos los que están participando en esta conferencia ICOT en Bilbao. Gracias. So, thank you for coming, sharing, giving us the... Estoy encantada de haber compartido con ustedes mis ideas, pero por favor, todos ustedes, si necesitan más información, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos una página web que podrán encontrar en Google y esperemos que todos juntos, Karin, como una de las líderes de esta organización ICOT y de este gran movimiento, yo también estoy de acuerdo con usted. Hay que transmitir el mensaje para que llegue a los niños y a los profesores de todo el mundo. Muchas gracias.